Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo de servicio dominical de la Confraternidad Colina en línea. En el día de hoy vamos a tener también la oportunidad de escuchar los anuncios de y ver los anuncios de nuestras próximas actividades, un tiempo de cantos para alabar a nuestro Dios y escuchar el mensaje bíblico. Durante nuestro servicio en línea es la oportunidad de poder ser edificados como familia de la fe. No nos reunimos todavía en el mismo edificio, pero a través de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas y en cada hogar, vamos a tener un tiempo de comunión. Nuevamente, bienvenidos. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Colina Kids tiene ahora sus servicios en vivo a través de la aplicación Zoom. Las reuniones se llevarán a cabo tan pronto como acabe este video. Si deseas que tus hijos participen, te animamos para que des clic en los enlaces que aparecen en la descripción de este video. El miércoles 27 de mayo tendremos nuestro día de oración. Te animamos a que participes. Tendremos 3 espacios a través de la aplicación Zoom. 7 de la mañana, 12 del día y 8 de la noche. Recibirás la manera de entrar a las reuniones a través de nuestro correo electrónico o WhatsApp. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de 2 maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521 a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NID de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. Obtener Corazón en Cuarentena, el nuevo libro de Miguel Pulido, es muy fácil. Ingresa a www.pulidomiguel.co. En la página busca la sección Libros. Da clic en la pestaña. En esa parte encontrarás toda la información sobre las publicaciones del autor. En la sección Corazón en Cuarentena, acércate a la pestaña Descarga el libro aquí y da clic. Recuerda que este es un libro gratuito con aporte voluntario. Si deseas conocer cómo puedes aportar a este proyecto, en la página encontrarás toda la información. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales. Buenos días, bienvenidos a este tiempo de música y de canciones para el Señor. Yo le invito a que ahí donde está en su casa cierre sus ojos por un momento y me acompañe a hacer una oración poniendo este tiempo delante de Dios. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos das, gracias por tu amor, gracias porque para siempre es tu bondad, Señor. Hoy queremos simplemente poner este día en tus manos. Gracias porque tú eres el Dios que adoramos, Señor. Tú eres el Dios que exaltamos, Señor, y queremos honrarte por eso. Tú eres nuestro Dios invencible, tú eres Dios de imposible, Señor. Y no nos falta nada si te tenemos a ti, Señor. Tú tienes el control de nuestras vidas. No tenemos temor porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso. Podemos confiar en ti, confiar en tu palabra y en tus promesas, Señor. No nos falta nada, Señor, si te tenemos a ti, Señor.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada.
La semana pasada hicimos la primera entrega de esta pequeña serie de 2 prédicas. La hemos llamado El día y la hora. Dijimos que en Mateo capítulo 24 Jesús dijo una frase que es muy importante. El día y la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Es decir, nosotros la primera pregunta que deberíamos hacer no es ¿cuándo va a regresar Jesús? Aunque esa es una pregunta importante, pero lo que nos quiere decir es ¿cómo debemos estar preparados? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros. Y para responder esa pregunta, ¿cómo debemos estar preparados? Jesús nos entregó 2 parábolas. La primera la vimos la semana pasada, que está en Mateo capítulo 25 en los primeros versículos, donde se habla de 10 mujeres. 5 estuvieron preparadas y 5 no estaban preparadas para cuando regresara el novio. Ahora vamos a leer una segunda parábola que responde esa misma pregunta. ¿Cómo debemos estar preparados cuando se manifieste el reino de Dios? Es la conocida parábola de los talentos, o como lo traduce la Nueva Versión Internacional, la parábola de las monedas de oro, que nos habla precisamente de nuestro corazón, pero en una dirección absolutamente diferente a la que normalmente pensamos. Esa parábola se encuentra en Mateo capítulo 25 desde el versículo 14. Dice lo siguiente. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y déselas al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará y ahí tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por una coincidencia gramatical en los idiomas, cuando escuchamos la palabra talento, pensamos inmediatamente en las capacidades o los dones naturales que una persona tiene. Normalmente cuando se escuchaba esta parábola, que aquí lo traducen como monedas de oro, y escuchamos la parábola de los talentos, inmediatamente pensábamos en las capacidades, y por mucho tiempo se ha predicado de este texto con la idea de pon tus talentos a funcionar, pon tus capacidades en funcionamiento. Y hay muchos motivadores que hablan desde ese punto de vista y uno sale de verdad como impresionado, animado, con el deseo de hacer algo mejor por este mundo y de poner sus talentos en funcionamiento. El problema es que después de un tiempo se genera una pregunta existencial demasiado profunda y es ¿cuándo es suficiente? Es decir, yo sí doblé mis talentos, yo sí con lo que Dios me había dado, yo sí pude hacer el doble, puse en funcionamiento estas capacidades naturales que Dios me dio. Y a la larga nos genera una pregunta teológica demasiado profunda y es, ¿no que la salvación es por gracia y no por obras? O sea, se trata de yo generar algo en mi vida para que Dios
me vea y diga, ah, lo hiciste muy bien. Esa es una forma de interpretación. La otra nos lleva más hacia la comparación, ¿no? Como multiplica tus talentos, no simplemente seas como el que se quedó ahí atrás y de hecho esta versión que leímos da mucho esa idea, porque no traduce talentos sino monedas de oro, pero dice que a el que le dio 5, a otro 2 y a otro solo 1000 monedas de plata, de oro, pero el texto no dice solo. En el texto original dice que a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento. ¿Qué tal si miramos el texto desde una perspectiva diferente? Porque Jesús no está hablando de capacidades naturales, Jesús está hablando de una medida monetaria de su época. Los talentos, han dicho los estudiosos que equivale 1 talento hoy en día a unos $6,600. O sea, el que menos recibió al dólar de hoy, comparado con el peso colombiano, el que menos recibió un poco más de 25 millones de pesos. El que recibió 2 talentos, más o menos, recibió un poco más de 50 millones de pesos. Y el que recibió 5 talentos equivale más o menos a unos 130 millones de pesos. O sea, todos, absolutamente todos, recibieron una cantidad extraordinaria de dinero. No era la cantidad de dinero que un señor le diera a sus siervos. Y la palabra para siervo es la misma que esclavo. No es lo que normalmente recibiría un esclavo, ni siquiera en toda su vida. Entonces, ¿de qué se trata esta parábola? Porque mira que el Señor no está pensando en obtener cosas para Él mismo. Porque los 2 primeros que pusieron en funcionamiento esta cantidad de dinero, que mantuvieron en movimiento el dinero que el Señor les había dado, el Señor no se queda con esta plata para Él, sino que se las entrega una vez más. Y de hecho parece que todo está dirigido por la felicidad del Señor. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, el gozo de tu Señor. No se trata simplemente de poner a producir cosas para que el Señor esté contento, sino que el Señor quiere que ellos participen, estén presentes en el gozo de su Señor y que ellos disfruten del dinero que ellos mismos pusieron a producir. Entonces, ¿cuál es la comparación entre estas 2 primeras personas y la última? La última dice una frase muy importante. Dice, Señor, yo sabía que tú cosechas donde no habías sembrado. ¿De dónde sacó eso ese hombre? ¿Hay alguna pista en la parábola que nos dé esa idea? Porque su Señor a él también le había dado una cantidad extrafalaria de dinero. ¿De dónde sacó esto ese hombre? Porque lo que está diciendo básicamente es, Señor, tú eres mezquino. Señor, tú no eres bueno. Porque si alguien cosecha donde no sembró, eso se llama injusticia. Eso se llama mezquindad. ¿De dónde sacó este hombre semejante idea de que su Señor era malo? ¿Algo en su vida, en su experiencia le había dado esa pista? Y vean lo que el Señor responde, porque el Señor está realmente enojado con esa perspectiva que tenía el hombre, que lo llevó a enterrar lo que su Señor le había entregado. El Señor le dice, si por lo menos hubieras sido congruente con ese pensamiento que tenías acerca de mí, hubieras puesto a funcionar este dinero, aunque sea por temor, pero el temor te llevó a paralizarte, te llevó a esconderte. Creo que el problema fundamental que está enfrentando el Señor en esta parábola no tiene que ver con qué cantidad de dinero produces, porque al final dice, aunque sea lo hubieras puesto en el banco. El problema no es con la cantidad que se produce, el problema es con la imagen que se tiene. Este hombre tenía una imagen distorsionada de su Señor que lo llevó a la intrascendencia, que lo llevó a enterrar lo que su Señor le había dado. Y el Señor estaba molesto con que este hombre
no viera la bondad con la que había sido bañado, sino que pensara que su Señor es mezquino, que su Señor es injusto, que su Señor es malo. Piensa en eso por un momento, que esta parábola de los talentos no se trata de cuánto producimos. De hecho, muchas de esas predicaciones que nos dicen, tienes que producir más, o si no el Señor te va a mandar al infierno o algo por el estilo, nos da una idea de un Dios malo, de un Dios injusto. Y creo que eso es lo que Jesús quiere rebatir en esta parábola, porque está diciendo que una imagen de Dios que lo pone como injusto, tarde o temprano va a llevar a las personas al miedo y tarde o temprano va a llevar a las personas a ocultarse cuando lo que Dios quería es que ellos participaran con lo que Dios ya les había dado. ¿No es esa precisamente la tentación de la serpiente a Eva desde un principio? Desde el principio de los tiempos a los seres humanos se nos ha metido esta tentación en el corazón. La serpiente le dijo básicamente al hombre y a la mujer, Dios no es tan bueno como él dice. Dios creo que tiene algo guardado debajo de la manga. Tú deberías pensar de una forma diferente porque de eso tan bueno no dan tanto. Eso de que Dios te puso en un jardín para que lo disfrutaras, yo creo que Él tiene algo escondido. Y Eva y Adán se dieron a la tentación de creer que de verdad Dios no era tan bueno, que Dios era mezquino, que Dios era terrible. Eso es el verdadero problema del corazón del ser humano. El cómo hacemos las cosas refleja la imagen que cada uno de nosotros tiene de Dios. Pensamos que Dios es un Dios de abundante gracia que nos ha dado más allá de lo que nosotros merecemos o ganamos. O pensamos que Él es un ser mezquino que siembra donde no ha cosechado, que en su vida y en nuestra vida simplemente refleja injusticia tras injusticia. ¿Qué clase de Dios es el Dios que nosotros tenemos? Esa es una pregunta fundamental. ¿Quién piensas tú que es Dios? O en pocas palabras, ¿cómo es tu Dios? Ahora, yo sé que esta visión que te estoy proponiendo, esta interpretación que te estoy proponiendo de la parábola, deja preguntas. Y una de las preguntas fundamentales es, pero si el Señor era tan bueno, ¿por qué finalmente lo manda afuera? ¿Cierto? ¿Por qué lo manda a ese lugar de lloro y rechinar de dientes? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos interpretar de esa manera? Es muy bueno que cuando estudiemos la Biblia veamos dónde aparecen ciertas frases, porque normalmente vamos adquiriendo más sentido y más sentido de lo que ellas significan. La primera vez en Mateo, donde aparece la frase de lloro y rechinar de dientes, es en una historia muy importante, donde hay un centurión que tenía a una persona enferma en casa, y entonces ni siquiera se acerca a Jesús, sino le pide, Señor, di algo, di una sola palabra, y esa palabra tuya será suficiente para sanar a la persona que tengo en casa. Y el Señor le dice, wow, ¿y por qué piensas de esa manera? Y él dice, Señor, yo estoy acostumbrado a recibir órdenes. Eso es muy importante porque lo que está diciendo este hombre es, Señor, tu palabra tiene suficiente autoridad para que yo haga lo que tengo que hacer. Y Jesús, en ese contexto, hablando de un centurión romano, de un pagano, dice lo siguiente, en Mateo capítulo 8, versículos 10 en adelante. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Este es un texto que se está hablando a los israelitas. Los israelitas eran el pueblo de Dios, los primeros llamados a pertenecer a este reino de Dios, a este reino
de los cielos. Pero ellos constantemente le dieron la espalda a Jesús, lo habían rechazado una y otra vez. Y Jesús encuentra la fe de este hombre, un pagano, alguien que estaba por fuera del pueblo de Israel, la encuentra y lo conmueve. Porque este hombre, básicamente, con sus acciones le está diciendo: tú eres el Señor, tú eres el Rey. Mientras los judíos querían crucificar a Jesús, este hombre estaba dispuesto a doblar sus rodillas delante de él. Y Jesús está diciendo: todos estos que pensaban que estaban adentro, que se enorgullecían de ser el pueblo de Dios, de ser los llamados a la fiesta del Mesías, del Rey, del Cristo, todos ellos con su vida están rechazando al verdadero Mesías. Por eso, cuando venga el banquete del Rey, ellos estarán afuera de la ciudad, donde será el llanto y el rechinar de dientes. Afuera de las ciudades en esa época era el lugar donde estaban los basureros y donde se expulsaban a los parias, donde las personas iban a lamentar a sus muertos, porque normalmente a las afueras de la ciudad estaban los cementerios. Si has escuchado esta idea del rechinar de dientes, piensa en un basurero donde hay una serie de animales salvajes, perros salvajes y animales de todo tipo que pelean entre ellos por la comida. Si has visto a dos perros rabiosos pelear, encontrarás cómo rechinan sus dientes y sus uñas uno contra otro para tratar de atrapar la presa. Jesús está diciendo: aquellos de ustedes que se sentían muy seguros, ¿no es cierto?, por ser parte del pueblo de Dios, al rechazar al Mesías, al final de la historia, cuando se manifieste el reino de los cielos en su consumación, van a ser expulsados. Pero no solo eso, sino que nos concreta un poco más de qué tipo de personas se trata esta visión distorsionada de Dios. Como dije la vez pasada, Mateo 25 hace parte de unas enseñanzas que están en el capítulo 23, 24 y 25. En ese bloque de enseñanzas, Jesús empieza hablando en contra de los fariseos en el capítulo 23. Para que te hagas una idea de cómo son las cosas, Mateo es el libro que más utiliza la palabra hipócrita en todo el Nuevo Testamento. 15 de las 20 veces que aparece la palabra hipócrita en el Nuevo Testamento están en el libro de Mateo. Y 7 de esas 15 veces están exclusivamente en el capítulo 23 de Mateo. Y siempre están relacionadas con los fariseos y los maestros de la ley, que Jesús les dice hipócritas, hipócritas. 7 veces les dice que ellos son unos hipócritas. Constantemente cuando leemos la palabra fariseo, por esa razón, pensamos en hipócritas. Y muy interesante que esa palabra, después de usarla 7 veces en ese capítulo, Jesús la vuelve a utilizar una vez más en el capítulo 24 de este bloque de enseñanzas. El texto está en Mateo capítulo 24. Los castigará severamente y les impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Ahí encuentras otra vez esa frase, llanto y rechinar de dientes. Pero te das cuenta que específicamente está hablando de los hipócritas. Y cuando escuchas esa palabra piensas en los fariseos. Los fariseos pensaban que ellos eran los escogidos dentro de los escogidos. Dentro del pueblo de Dios ellos sí eran el verdadero remanente. Que cuando viniera el Mesías, el Cristo, el Rey, ellos iban a sentar en los primeros puestos. Y Jesús les está diciendo, están yendo en la dirección absolutamente contraria. Porque ustedes se van a quedar afuera por un simple hecho. Ustedes están rechazando al verdadero Rey. Ustedes están esperando la manifestación del reino de los cielos, pero quieren matar al Rey. ¿Cuál era la imagen que los fariseos transmitían acerca de Dios? Que Dios era un Dios mezquino, que Dios era un Dios terrible. Ellos se habían negado a la gracia de Dios. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor, que su padre recibe a su hermano menor, lo abraza y hace una fiesta en su honor. ¿Y qué hace el hermano mayor? Se queda afuera reclamándole a su padre, diciéndole que él no había sido bueno,
que Él no le había mostrado ninguna bondad, que Él era injusto. Es decir, ellos tenían la misma imagen de este hombre de un talento. Pensaban que Dios era mezquino, que a Dios tenías que sacarle una sonrisa a la fuerza, que tenías que esforzarte constantemente porque Dios no había sido bueno, sino simplemente tiene calificaciones de quién está bien y quién está mal. Y normalmente ellos pensaban que estaban muy bien por cumplir reglas, pero Jesús les está diciendo, es que esto no se trata de reglas, se trata de gracia. Por eso Jesús invitaba a los banquetes a los pecadores, a los que la gente había rechazado, a los publicanos, a todos los que la sociedad le había dado la espalda, a todos los que los fariseos le habían dado la espalda, Jesús los recibía, porque el problema fundamental de la parábola de los talentos no es quién produce más, sino quién se siente más cómodo con la gracia de Dios. Si no eres capaz de aceptar que lo que tienes es por gracia, y que piensas que Dios te va a juzgar por tu desempeño y no simplemente por tu participación, tarde o temprano vas a ser presa del miedo y vas a estar atado, atada a la intrascendencia. Vas a enterrar tu vida. La gracia de Dios nos debería generar gozo y alegría. No debería ser un motivo más para competir y atarnos al temor, sino tener esperanza en este mundo y simplemente cumplir con nuestra labor, con el sentido de gratitud de que Dios ya ha sido bueno con nosotros, no por algo que yo generé, sino porque Él quiso. Él simplemente nos dio su gracia porque así lo deseó. Y yo simplemente quiero mantener esta gracia en movimiento. De eso se trata la parábola de los talentos. Pongamos esto a un nivel personal. Cuando escuchas Dios, ¿qué siente tu corazón? Esa es una pregunta que solamente tú te puedes responder sinceramente. ¿Tienes miedo? ¿Tienes la imagen de un Dios lejano que simplemente está esperando nuestro desempeño para mandarnos un rayo si nos equivocamos o para darnos aplausos si lo hicimos bien? Como si fuéramos una especie de perritos que tienen que estar amaestrados según su voluntad. ¿O piensas que es un Dios distante, que sientes que oras y nadie te escucha sino simplemente estás repitiendo palabras vacías? ¿Qué imagen tienes de Dios? Lees este texto y piensas que Dios es un Dios que cosecha donde no sembró, es decir, que es injusto, que es mezquino, o piensas que Dios es un Dios bueno. Piensas que Dios es un Padre que nos abraza y que nos da su gracia porque así lo desea, que reparte sus posesiones a sus siervos, no por algo que ellos lograron, sino porque quiso, y no solo eso, sino cuando producen más, les entrega a ellos el dinero. ¿Piensas en un Dios que es absolutamente generoso? Porque en última instancia, la persona más afectada en esta historia es el hombre que tenía una imagen distorsionada de su Señor, quien fue condenado por su propia visión equivocada de Dios. Fue este hombre que enterró lo que el Señor le había dado. Es muy curioso que pensamos que el miedo produce devoción, pero no es así. El miedo produce mezquindad. El miedo produce ir por la vida enterrando todo, señalando a los demás como hacían los fariseos. El miedo produce convertirnos en jueces del comportamiento de los demás, produce en nosotros ese temor a ser juzgados, pensar que debemos ser buenos en comparación con los demás, inflar nuestro ego simplemente porque estamos atemorizados por una imagen distorsionada que tenemos de Dios.
Pero cuando aceptas que todo lo que tienes es por gracia y para la gloria de Dios, entonces puedes vivir en paz y en tranquilidad. ¿Qué piensas cuando escuchas la segunda venida de Cristo? ¿Simplemente tienes miedo por todas las imágenes apocalípticas que has visto en películas? ¿Por lo terrible que va a ser? ¿O es un anhelo de tu corazón? Ven, Señor Jesús. Es muy curioso cómo estos hombres, frente a la ausencia de su Señor, constantemente estaban con su presencia en la mente. Aunque el Señor no estaba presente, ellos vivieron como si lo estuviera constantemente. ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si no te sientes cómodo con la gracia de Dios, no vas a poder entender el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se extendió para aquellos que no tenían la vida ya desarrollada y clara, para aquellos que se equivocan con el día a día, para aquellos que cometen pecados. El reino de los cielos se extiende para todos los que la sociedad les ha dado la espalda, para aquellos que no son de 10 constantemente. Es decir, el reino de los cielos es para personas reales, con vidas reales, para personas que tienen preguntas, para personas que tienen inquietudes. Dios ya nos ha dado de su gracia y simplemente lo que debemos hacer es mantener esa gracia en movimiento. De lo que nos ha dado el Señor, damos a otros. Ese es el reino de los cielos. De eso se trata esta parábola de los talentos. Y yo espero que en tu corazón arda una pasión, no solamente saber el día y la hora, porque eso solo lo sabe el Padre, sino ponerle a tu corazón esta idea. Todo lo que tienes es por gracia y para la gloria de tu Señor. Todo lo que tienes es un regalo y no necesita compararse. Todo lo que tienes es suficiente. Pon la gracia que el Señor te ha dado en movimiento y vas a disfrutar esta vida. Y más allá de eso, vas a disfrutar del reino de los cielos. El día y la hora nadie lo sabe, pero Dios quiere que tú sepas algo, que todo lo que tienes, has tenido y vas a tener es por gracia y para la gloria de tu Señor. Gracias por acompañarnos durante este servicio. Recuerden que siempre estamos durante la semana también atentos a sus necesidades. Si tienen alguna pregunta, alguna petición de oración, por favor comuníquese con nuestro WhatsApp al número 314-309-8324. También esperamos que durante la semana podamos reunirnos en los diferentes grupos pequeños. Y un último desafío, ¿qué tal si esta semana llamamos a 4 personas de la comunidad que hace un tiempo no sabemos de ellas o no nos hemos comunicado? Espero que esta semana sea también una semana muy especial. Que el Señor nos proteja a todos y nos siga dirigiendo durante este tiempo. Gracias y que tengan un excelente día de domingo.